Hey yo, ¿qué onda? Buenos días, ¿cómo andan? ¿Cómo va su verano? El calorcito, ¿están sudando igual que yo? En esta ocasión les quiero seguir hablando un poco de LangChain, de las aplicaciones de lenguaje. Y bueno, el video pasado ya vimos un poco de prompt engineering, ya vimos más o menos qué son estas indicaciones que le tenemos que dar a los modelos de lenguaje. Y pues ya sabemos que un prompt es una indicación que se le pasa a un modelo de lenguaje, uno de estos Llama o ChatGPT o diferentes modelos que ya hay por todo el mundo, para que el modelo prediga los siguientes caracteres o las siguientes palabras basadas en el contexto que nosotros le damos, ¿no? Ya hemos visto que si le decimos hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Eric. Ese es el contexto y la predicción del modelo de lenguaje en una conversación normal sería hola, ¿cómo estás? Yo soy ChatGPT, bla, 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 ¿no? Entonces, depende de qué contexto. Si nosotros estamos diciendo, por ejemplo, érase una vez en la Alemania antigua un brujo mágico llegó y bla, bla, bla. Entonces, ese es el contexto. El modelo de lenguaje va a tomar ese como contexto y va a iniciar la predicción y va a seguir contando una historia que quizás sí no exista, ¿no? Pero en ese contexto está bien porque es lo que queremos, ¿no? Como una historia de un brujo que está en Alemania, que bla, 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 ¿no? Entonces, para ese tipo de cuestiones nos sirven los modelos de lenguaje y ahí es donde entra el ingeniero para hacer las indicaciones tal cual como se requieren para la aplicación del lenguaje, ¿no? En esta ocasión vamos a ver las cadenas y los agentes. Son dos maneras de interactuar con las aplicaciones de lenguaje o de construir una aplicación de lenguaje. Las dos se basan en las indicaciones, en estos prompts. A ese prompt lo haces llegar a la aplicación y depende que le pases ese prompt va a ser el resultado que obtengas, ¿no? Y para eso LangChain, esta librería de Python está enfocada en crear aplicaciones de lenguaje y ha construido muchas abstracciones y muchas herramientas encima de lo que vienen siendo los modelos de lenguaje para poder crear aplicaciones más eficientes y más precisas a la hora de obtener los resultados que nosotros esperamos, ¿no? Como ya vimos, una predicción de un modelo de lenguaje puede ser totalmente aleatoria y puede contener muchas alucinaciones, pero si encima de esa base de predicción construimos herramientas como de condiciones o de razonamiento o de búsquedas, podemos llegar a una aplicación más eficiente y más precisa, más correcta, que obtenga los datos que sí buscamos y no nos dé alucinaciones, ¿no? El chiste es construir una aplicación que utilice un modelo de lenguaje o varios y conectarlos para que entre ellos se den cuenta de que si tienen errores, antes de hacerle llegar los errores al usuario o las respuestas con errores al usuario, los mismos modelos de lenguaje entre ellos deberían razonar o deberían de llegar a la respuesta correcta, ya sea que ellos no la tengan que producir, sino que la vayan y la busquen a una API o a alguna base de datos, van y buscan esa respuesta y obtienen una respuesta precisa, ¿no? En lugar de alucinar una respuesta que podría ser verdad, pero no estamos seguros de que sea verdad, ¿no? Entonces, para poder construir aplicaciones de lenguaje, lo único necesario es que el usuario nos dé una indicación, un prompt, que es lo que desea, y eso se interprete en un modelo de lenguaje. Eso es lo más básico, ¿no? El MVP para realizar una aplicación de lenguaje. Con eso simplemente ya hay un contexto, ya hay una predicción, hay una respuesta y sabemos que esa respuesta puede estar correcta, pero también sabemos que puede estar incorrecta, ¿no? Entonces, para aliviar todos esos males de que esa respuesta puede estar incorrecta o que no es la respuesta que esperábamos o no está chequeada por nosotros o por otra entidad, como podría ser un agente, otro modelo de lenguaje, para asegurarse de que la información que nosotros estemos a punto de compartir sea la precisa, ¿no? La correcta. Entonces, para poder construir encima de todo esto, el creador de LangChain, Harrison Chase, bueno, me imagino que él y un conjunto de investigadores de aplicaciones de lenguaje y de modelos de procesamiento de lenguaje natural inventaron estas estructuras, estas abstracciones sobre las cuales las aplicaciones de lenguaje funcionan. Pero bueno, las dos abstracciones principales que vamos a comparar el día de hoy va a ser las cadenas y los agentes, ¿no? Bueno, para entender las cadenas y los agentes, lo primero que hay que entender es cómo funciona una aplicación de lenguaje o una aplicación de las de voz como las de Amazon. Aunque no son los mismos tipos de aplicaciones, son muy similares ya que reciben un input del usuario, una indicación de qué es lo que el usuario espera o qué es lo que quiere el usuario como respuesta. Esta indicación va en lenguaje natural y esta se interpreta ya sea por nuestro backend, ¿no? Bueno, en videos pasados vimos las aplicaciones de voz de Alexa, por ejemplo, y acá tengo el código abierto de lo que vendría siendo una aplicación de voz que hice de cocineros.
en donde podías preguntarle ciertas recetas, ¿no? Entonces, en esta aplicación de voz nosotros dábamos ciertos intents, se le llamaban como ciertas intenciones que tenían que ser muy específicas, ¿no? Si el usuario buscaba una receta, tenía que decir busco una receta, y si nuestro intent matchaba con alguno de los que tenemos programados, pues en ese caso se ejecuta esa función. En este caso, si el intent matchea con Launch Request Handler, que sería... Bueno, ya no tengo acceso a mis aplicaciones de Alexa, pero en las aplicaciones de voz, el intent o la función que se iba a ejecutar se obtenía a través de ciertas keywords, ¿no? Es decir, si nosotros buscábamos una receta, si le decíamos a Alexa, busca una receta, Alexa detectaba que busca era una de estas keywords, porque bien podríamos decirle, ayúdame a crear esta receta, ¿no? Entonces, ayúdame a crear esta receta es muy diferente la acción que se va a tomar, ayúdame a buscarla, ¿no? Entonces, en el dashboard de Alexa nosotros teníamos que poner búsquedas, todas las palabras, buscar, búsqueda, encontrar, todas estas palabras las poníamos como keywords, y si Alexa detectaba alguna de esas palabras nos mandaba hacia alguna de estas funciones o alguno de estos intents, que pues ya se encarga uno de la búsqueda, otro se encarga de ayudar a hacer el proceso de diferentes intents, ¿no? De diferentes funciones que se van a ejecutar. De esta misma manera las aplicaciones de lenguaje funcionan muy similar, ¿no? Nosotros queremos llegar a cierta función o a otra función, ¿no? Tenemos diferentes funciones a elegir, y que depende de lo que quiere el usuario es la que vamos a estar ejecutando, ¿no? En ese sentido, LangChain nos ofrece pues estas dos posibilidades de seleccionar entre las funciones que queremos ejecutar, y no nos tenemos que preocupar tanto por los keywords o las maneras de interpretar cuál de ellas, más que nada por los keywords, porque sí nos tenemos que preocupar en seleccionar cuál de las funciones o cuál de nuestros procesos se debe ejecutar basado en la indicación del usuario. Y esta selección de qué proceso vamos a ejecutar la podemos realizar, o se realiza gracias a las cadenas y los agentes. Ambos hacen un trabajo muy similar, solo que un agente puede ser utilizado para procesos un poco más complejos o que requieran más razonamiento por parte del modelo de lenguaje, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, me topé este post en Medium que habla sobre cadenas complejas, pero al analizarlo vamos a ver un poco de qué son las cadenas complejas y qué es una cadena simple, ¿no? El post nos empieza hablando de que tenemos diferentes tipos de cadenas, o sea, está la cadena simple, que es un modelo de lenguaje, un LLM. Simplemente agarras la indicación, el modelo de lenguaje la procesa y te da una predicción de lo que podría venir después del contexto que le diste, ¿no? Entonces, esa es la cadena más básica, pero a partir de esa cadena básica podemos construir diferentes tipos de cadenas, ¿no? Una de ellas es la cadena de ruteo, en donde podemos seleccionar, dada cierta indicación, si nuestro proceso puede ser mejor resuelto por proceso A o por proceso B. El mejor ejemplo, o el ejemplo clásico que ponen en LangChain, al momento de que el usuario pregunta por una cuestión matemática o una histórica, hay dos diferentes formas de responder eso, ¿no? Podemos ir a una calculadora, tomar el proceso de una calculadora, o tomar el proceso de una búsqueda en Google o una búsqueda histórica, ¿no? Entonces, dependiendo de la intención o de la indicación que el usuario nos emita, va a ser que vamos a seleccionar si vamos a resolver la indicación del usuario por medio de un agente matemático o un agente de búsqueda histórica, ¿no? Entonces, esa simple decisión de cuál de estos agentes debo de tomar se hace posible gracias a las cadenas de ruteo, ¿no? En este caso, las cadenas de ruteo nos permiten seleccionar si esta pregunta está más relacionada a matemáticas o está más relacionada a física, y dependiendo de a qué esté más relacionada, eso en cuanto a cuestiones de lenguaje. Si estoy hablando de números, la cadena se va a dar cuenta y va a dar cuenta que tiene que irse y seleccionar el proceso de calculadora, ¿no? De números, de matemáticas. Pero si es que estoy hablando de propiedades físicas, de cómo funciona el mundo y todo esto, pues entonces el ruteo de la cadena va a... el mismo modelo de lenguaje que está embebido en la cadena va a discernir pues que estas son preguntas de física, y va a ir con el especialista o el proceso que está especializado en cuestiones físicas, y va y hace el razonamiento en ese modelo de lenguaje, ¿no? Entonces, de esta manera podemos, basado en la intención del usuario, en la indicación del usuario, podemos seleccionar cuál de nuestros procesos es el mejor, y en nuestros procesos pueden ser otros modelos de lenguaje o otras cadenas, ¿no? Entonces,
simplemente es rutear la indicación del usuario hacia donde nuestra aplicación o nuestros procesos pueden resolverlo de una manera más precisa y más eficiente, ¿no? Entonces, de esa manera también tenemos las cadenas secuenciales, que es cuando, por decir, si queremos llenar un formulario, por ejemplo, y tenemos en el formulario el nombre, los ingredientes, el tiempo de cocción y diferentes temas, pero necesitamos toda esta información antes de solucionar el proceso final, ¿no? Entonces, antes de obtener la respuesta final, tenemos que ir llenando diferentes secuencias o ir haciendo una secuencia de pasos en diferentes nodos, en donde nos permita ir obteniendo toda la información que requiramos, y si el usuario no nos ha dado una información que es necesaria para el proceso, pues seguirle cuestionando y seguirle hablando al usuario para que nos dé esa información. Y una vez ya tengamos toda la información completa, es decir, ya pasamos por todas las secuencias, primero hay que pedir el nombre, luego hay que pedir los ingredientes, luego hay que pedir las cantidades. Entonces ya una vez tenemos toda esa información, ya pasó toda esa secuencia y ya podemos ir al proceso final, ¿no? Hay que tener en cuenta que estas cadenas y modelos pueden ser intercambiables y combinables entre todos. O sea, podemos tener una cadena que es secuencial, pero que en medio de la cadena te hace tomar una decisión, o podemos tener una decisión como una cadena de ruteo en donde, bueno, va a ser por la cadena de matemáticas, entonces te mando a la cadena de matemáticas y en esa cadena hay otra secuencia o hay otro ruteo, a ver si ya estás en la cadena de matemáticas, pero estás hablando de álgebra lineal o de trigonometría, pues te mando a otro proceso, ¿no? Dependiendo de cuál. Y de esa manera vamos a poder ir creciendo la estructura de nuestra aplicación, la arquitectura de nuestra aplicación, para resolver diferentes problemas y tener un proceso que sea específico para la indicación o el problema que el usuario está presentando, ¿no? Bueno, otra de las cadenas que existen son las de transformación, que es pues literal agarrar un proceso y hacer que algo pase. Aplicarle varios procesos dentro de un nodo de la cadena, digamos, dentro de una cadena pues se pueden aplicar varios procesos para abstraer, digamos, cadenas a diferentes procesos, ¿no? En este caso nos muestran la cadena de sumarización, por ejemplo, que es un proceso que entra el texto completo y al salir de la cadena pues sale un texto más corto y con la información resumida, ¿no? Esto lo hace posible pues un proceso de un modelo de lenguaje en donde entra la indicación completa, se la pasan al modelo de lenguaje con un prompt o un prefijo en el cual le mandan la información que hay que sumarizar, pero el prefijo del prompt, de la indicación, dice sumariza el texto o bueno, resume el texto que el usuario te está pasando, y se le pasa el texto, ¿no? Entonces ya con todo ese contexto se sabe qué es lo que se tiene que hacer, qué es la información que se le está pasando y cuál es el resultado esperado, ¿no? De esta manera, en este prompt se le está indicando que se va a resumir el siguiente texto, se especifica el texto y se le dice, bueno, a partir de aquí va el resumen, ¿no? Como ahora ya tienes toda la información, ya toca hacer el resumen, ¿no? Y en el caso de los agentes, bueno, funcionan similares. O sea, hay un modelo de lenguaje, un LLM, que se encarga de seleccionar cuál es el proceso a ejecutar o si cuál de las herramientas es mejor para obtener el resultado esperado. Pero bueno, también los agentes nos posibilitan la conexión a herramientas, ¿no? Muchas veces la cadena simple o la cadena de ruteo solo nos permite seleccionar entre cuál de estos procesos va a ser el mejor para responder cierto problema, pero no cuenta con conexión a internet o con conexión a otras bases de datos o lo que sea, ¿no? Entonces podemos ayudarnos de las cadenas de ruteo para seleccionar cuál es la mejor forma de responder cierto problema, pero si necesitamos acceso a internet o acceso a una base de datos privada o a nuestros datos locales o lo que sea, pues hay que utilizar un agente el cual sí va a tener acceso a herramientas, las cuales las herramientas pueden tener acceso a estas bases de datos externas. Y pues bueno, a grandes rasgos aquí viene como el flujo de un agente de acción. Tenemos los agentes de acción y los agentes de plan y ejecución, pero vamos a dejarlo en agentes y cadenas. O sea, solo vamos a hacer esa distinción, ya después vamos a entrar más a detalle a los tipos de agentes. Pero lo principal que queremos ver acá es que los agentes cuentan con las herramientas y que
tienen un proceso de razonamiento antes de seleccionar la herramienta indicada. Es decir, una cadena de ruteo simplemente selecciona el proceso a ejecutar basado en la indicación, y en cuanto se interprete la indicación del usuario y se seleccione, lo más probable es que este problema requiera soluciones matemáticas o soluciones físicas. Desde ese momento ya se hace la selección y se continúa con la cadena, ¿no? A diferencia de la gente que en ese punto de selección se razona si la herramienta o si la cadena seleccionada es la mejor para esa herramienta, ¿no? O para ese problema. Entonces, eso en sí puede sonar muy simple, pero es un proceso muy complejo y de muy alto nivel, en el cual el mismo agente razona por medio de modelos de lenguaje, razona las observaciones, se le llaman observaciones a cada razonamiento. El modelo de lenguaje hace una predicción, el cual es como una observación, y diferentes predicciones o diferentes observaciones se toman en cuenta para poder llegar a una conclusión, y en ese momento poder seleccionar cuál de las herramientas es la mejor indicada para resolver ese problema, ¿no? Entonces es el mismo proceso lo que se va a ejecutar entre una cadena de selección de ruteo y un agente, solo que el proceso de selección del agente tiene razonamiento por medio de modelos de lenguaje, ¿no? Entonces pues nada, o sea, simplemente les quería mostrar a grandes rasgos cuáles son las cadenas y los agentes. Y les tengo acá un ejemplito de ambos. Tengo acá este agente que es un asistente de cocina, que bueno, acá pueden ver el template que estoy usando, el prefijo que estoy usando para esta interacción, y pues es simplemente a especificarle que es un asistente, que está entrenado por OpenAI, es un modelo de lenguaje, pero está especializado en cocina, nutrientes, comida, y qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer, ¿no? Acá se indica, y todo este contexto, este es el contexto que se va a compartir en cada interacción que este agente tenga. Entonces se inicializa este agente con ese contexto y una memoria, y después les hablo de la memoria. Entonces este agente se va a dedicar a razonar sobre cuál es la mejor forma de responder las preguntas de cocina y de comida del usuario, y dependiendo de su razonamiento va a dar las respuestas, ¿no? Esto es diferente a una cadena. Acá tengo una cadena que es una cadena básica, simplemente un LLM que responde las respuestas, pero es una cadena de conversación, es decir, esta cadena sigue andando cada vez que el input es como si fuera un chat, y este es el template que estoy usando, los prefijos, la información que estoy usando como para que la cadena razone qué es lo que el usuario espera, ¿no? Entonces acá es diferente, simplemente quiero que vean el contexto diferente que tiene cada cadena y cada agente, para que se vayan dando un poco a entender cómo funcionan las diferentes aplicaciones de lenguaje y qué es lo que podemos hacer con ellas, ¿no? Entonces esta cadena, en lugar de ser un asistente, es un companion, y se trata de hacerle preguntas al usuario en lugar de que el usuario le haga las preguntas y el modelo de lenguaje responda. Acá se trata como que al revés, ¿no? Como que el companion va a requerir ciertas cosas del usuario, y por lo mismo pues a mi parecer es una cadena más simple, ¿no? Si quieres responder cosas de cocina, hay muchas complejidades en la cocina y muchas diferentes caminos para responder o para preguntar, pero en el caso de un companion, un Tamagotchi, al menos a mi parecer tiene que ser algo más sencillo, ¿no? Como simplemente que pida comida, que pida higiene, que pida diversión. Entonces como son muy pocas las interacciones que hay que resolver, o muy pocos los procesos que hay que tomar en cuenta, es por eso que estoy decidiendo hacer esto más una cadena y el agente de cocina más como un agente, ¿no? Entonces, como ven, prácticamente ambos funcionan igual. Se inicializa la cadena como se inicializa el agente, ambos tienen memoria, ambos tienen un prompt o un template o un prefijo, un contexto del cual se va a partir esta conversación, y ambos reciben el input del usuario, el user prompt, para realizar la predicción basada en el contexto que se tiene, ¿no? Entonces, pues nada, eso es simplemente las cadenas y los agentes. Por un lado
las cadenas nos pueden ayudar a resolver los problemas de una manera bien eficiente, y por otro lado los agentes nos pueden ayudar a seleccionar más precisamente qué procesos hay que ejecutar y qué información hay que obtener para llegar a respuestas más cercanas a lo que la solución sería para el usuario, ¿no? O más cercanas a la solución que el usuario espera. Y entonces vayan a Cocinerío. Entonces voy a limpiar un poco acá los códigos del asistente y del Tamagotchi, que es la cadena. La cadena se los voy a poner en GitHub, ahí va a estar el enlace en la descripción para que vean el código, qué tan sencillo es. O sea, son menos de 200 líneas de código y con eso se ejecuta todo la cadena. Y muchos de estos son comentarios, ¿no? Entonces los voy a borrar, voy a limpiar un poco acá y para que quede listo, para que lo entiendan y empiecen a hacer sus propios modelos de lenguaje, sus propias aplicaciones, para que vayan identificando cuál es la mejor manera de interactuar con el usuario y de obtener la información que el usuario espera, ¿no? Entonces de esta manera, si yo vengo acá a cociner.io y voy al asistente, ya esto ya está funcionando. En el video pasado no estaba funcionando, pero ya está jalando, ya debería de darme una respuesta. Hola, soy un asistente de cocina, acá te comparto una de las recetas que tengo en Cocinerío, simplemente porque viniste. Y ya digo, muy bien, tienes otra receta. Y como este asistente está encargado de buscar recetas y compartirlas, pues sí va a tener otras recetas que puede compartir, ¿no? Y todas estas ya están viniendo de mi base de datos. Solo falta arreglar un poco acá cómo comparto los links y todo esto, pero si yo voy acá a este enlace, ya esta es una de las recetas que tenemos en Cocinerío y pues ya pueden ir a cocinarla acá, ¿no? Y pues nada, creo que eso es todo para la introducción de cadenas y agentes. Espero haya quedado un poco claro todas las diferentes formas que tenemos de llegar al proceso indicado. Y bueno, esperen más videos relacionados a agentes y a cadenas, a LangChain en general. Quiero hacer una serie de videos de LangChain para explicar cómo entender y explicar cómo hacer las aplicaciones de lenguaje mejores. Bueno, cualquier duda al respecto, no se olviden de dejarla ahí abajo en los comentarios. Únanse al Discord de 9, ahí va a estar abajo en la descripción del video. Para cualquier duda, pues ahí estamos en contacto más directo.